Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a My Picky Monkey. Hoy vamos a preparar Nutella. Como muchos de ustedes ya saben, la Nutella comercial tiene ingredientes súper malos para la salud. Más de la mitad del frasco, un 60% es más de la mitad del frasco, es pura azúcar procesada. Y el azúcar pues no es nada saludable, no es nada bueno. Entre muchos males que produce el azúcar, si me pusiera a hablar de todo lo malo que hace el azúcar no terminamos el video, pero principalmente baja el sistema inmunológico, baja nuestras defensas. Si nuestras defensas están bajas significa que cualquier virus, bacteria, hongo, parásito, todo se va a establecer en nuestro cuerpo y a crearnos enfermedad. Cualquiera de estas cosas se alimentan de azúcar principalmente. Entonces, si tú quieres alimentar cualquier bacteria, virus, parásito y todo esto, pues come mucho azúcar. Pero si no, entonces tienes que evitar el azúcar por completo. Entonces, además de azúcar, el segundo ingrediente que más tiene la Nutella es grasa, aceite de palma. Hay mucho problema con el aceite de palma, incluso en algunos países ya se ha prohibido, porque está contribuyendo a la tala de bosques exagerada y a la pérdida de muchas especies en lugares como en Malasia, que es de donde más se saca el aceite de palma para hacer la Nutella. Además de que es un aceite ya oxidado y procesado y que pues no es nada recomendable y produce también muchas enfermedades. Entonces tenemos que evitar el aceite de palma. Otro ingrediente que contiene es la lecitina de soya, que es también, pues también es para emulsionar y para conservar, y tampoco es saludable comer eso. Y la vainilla, que no es vainilla en realidad, sino es una cosa creada en un laboratorio que es sabor vainilla y que además contiene petróleo. Pues bueno, vamos a preparar nuestra propia Nutella con avellanas, con chocolate y va a quedar deliciosa. Hay dos maneras de preparar la Nutella. Pueden prepararla en crudo o con avellanas tostadas. Si la preparan cruda, entonces tienen que poner a activar las avellanas durante 8 horas, durante toda la noche. Las van a poner a remojar en agua y las dejan ahí 8 horas. Y van a usarlas así, en crudo. Y bueno, si quieren hacer la Nutella tostada, pues usan las almendras tostadas. Perdón, las avellanas tostadas. Entonces es muy fácil. Cualquiera de las dos formas de hacer la Nutella está súper bien. Si las hacen con cruda es mucho más nutritiva porque las avellanas están ya activadas y eso es mucho más nutritivo. Si la hacen con avellanas tostadas es también bueno, pero bueno, no va a ser tal vez tan nutritivo, pero el sabor es un poco más concentrado de la avellana. Entonces, bueno, pueden hacer la mitad y mitad, o yo la voy a hacer ahorita con avellanas tostadas, a veces la hago con almendras, pueden usar cacahuate, pueden usar cualquier semilla o cualquier nuez, no tiene que ser precisamente avellanas. Entonces, bueno, pues vamos a prepararla. Los ingredientes que vamos a necesitar son avellanas tostadas, pueden usar crudas o tostadas. Si las usan crudas las tienen que activar. 8 dátiles, 9 o 10 dátiles, dependiendo qué tan dulce lo quieran. Vainilla, y yo voy a usar cacao crudo en polvo. Si ustedes no quieren comer o no comen chocolate, no comen cacao debido a que es un estimulante y por la teobromina y todo esto, pueden sustituirlo por polvo de algarrobo en polvo. También es saludable y tiene un sabor muy parecido y es un buen sustituto del chocolate. Yo voy a usar ahorita cacao en polvo crudo y este es aceite de coco. Si la hacen cruda la Nutella, entonces van a necesitar más aceite de coco.
navideño.